Todos conocemos Coca-Cola, una marca tan presente en nuestras vidas diarias que a menudo se sumerge en el entorno como si fuera parte del paisaje. Pero ¿cómo una empresa que vende agua azucarada pasó a convertirse en una de las marcas más icónicas del mundo? Hoy vamos a adentrarnos en cómo esta bebida icónica, que comenzó como un jarabe medicinal creado por un farmacéutico, llegó a convertirse en un símbolo global. Y no solo abordaremos su asombroso ascenso, también exploraremos el lado más oscuro de la historia de Coca-Cola. No te pierdas este nuevo episodio en Investor Media. Capítulo 1. Los orígenes de Coca-Cola. Para entender los orígenes de Coca-Cola, necesitamos contextualizarla en el siglo XIX en Estados Unidos, una época en la que había una creciente desconfianza pública hacia los profesionales médicos. Debido a la falta de regulación en el campo médico, cualquiera podía llamarse a sí mismo doctor sin formación o experiencia práctica formal. Por esta razón, la gente comenzó a consumir remedios caseros más a menudo, y un grupo de emprendedores engañosos aprovechó esta oportunidad para fabricarlos. El problema era que muchos de estos supuestos remedios no solo eran ineficaces, sino que también eran peligrosos. Entre estas bebidas, una de las más populares era Vin Mariani y John Pemberton, futuro fundador de Coca-Cola. Era uno de sus clientes más fieles. Pero, ¿quién era John Pemberton y cómo su uso de esta bebida lo llevó a la creación de Coca-Cola? John Pemberton era un químico y farmacéutico nacido en 1831 en Atlanta, Georgia. Durante gran parte de su vida trabajó como farmacéutico hasta que fue llamado a servir a la Guerra Civil Americana. Después de sufrir graves heridas, los médicos le administraron morfina, esperando a que muriera en pocas horas. A pesar de los desafíos, Pemberton sobrevivió, pero desarrolló una grave adicción a la morfina. Cuando descubrió el Vin Mariani, su tratamiento tomó un giro inesperado y pudo superar su dependencia de la morfina. Pemberton estaba fascinado por esto porque creía haber encontrado un analgésico más efectivo que la morfina. Sin embargo, lo que no se dio cuenta fue que la efectividad de la bebida no se debía a las propiedades medicinales, sino que contenía vino y cocaína. Inspirado por el Vin Mariani, Pemberton utilizó sus habilidades como químico y farmacéutico para crear una imitación, añadiendo algunos ingredientes adicionales y una cantidad sustancial de azúcar. Llamó a su creación French Wine Coca, y la lanzó en 1888, afirmando que podía tratar una variedad de problemas de salud. El producto fue bien recibido, pero justo un año después de su lanzamiento, Estados Unidos aprobó las leyes de prohibición, prohibiendo el alcohol en varios estados. Por esta razón, tuvo que eliminar el vino y reemplazarlo con agua carbonatada. Sin embargo, esto dejó un sabor muy amargo en la bebida, por lo que tuvo que añadir una gran cantidad de azúcar para contrarrestarlo. Con la nueva fórmula, la bebida necesitaba un nuevo nombre. El contador de Pemberton, Frank Robinson, propuso Coca-Cola y diseñó el icónico logo que permanece reconocible hasta el día de hoy. El nombre Coca se refiere a la hoja de coca que originalmente contiene cocaína, y cola se refiere a la nuez de cola, que contiene cafeína. Coca-Cola niega que el nombre derive de estos ingredientes y también niega que la bebida haya contenido alguna vez cocaína. Sin embargo, está ampliamente documentado que sí la contenía. De hecho, en ese momento la cocaína era legal y considerada una sustancia medicinal. No se eliminó de la fórmula hasta 1929. La versión final de la receta, ahora llamada Coca-Cola, no se vendió bien. Pemberton intentó comercializar la bebida como un tónico medicinal, afirmando que podía abordar diversos problemas de salud. Además, su salud había comenzado a deteriorarse y en su lecho de muerte, un empresario llamado Asa Candler vio el potencial de la bebida y compró la fórmula original y sus derechos por $2,300, algo mínimo en comparación con el éxito de Coca-Cola hoy en día. Finalmente, John Pemberton murió en 1888 y nunca supo en qué se convertiría su receta. Capítulo 2. El ascenso de Coca-Cola. Después de adquirir Coca-Cola en 1888, Asa Candler reconoció su potencial más allá de un remedio patentado. En 1889, Candler comenzó a hacer inversiones significativas en marketing. Uno de sus primeros movimientos fue hacer que el logo de Coca-Cola fuera omnipresente. Apareció en señales, volantes, anuncios de periódicos, carteles, calendarios, murales y vallas publicitarias, asegurando que la gente viera el logo donde quiera que fuera. Otra estrategia consistió en contactar a farmacias locales, obtener un listado de sus mejores clientes y enviarles cupones gratuitos para Coca-Cola.
La lógica era simple: una vez que la gente probara la bebida, se convertirían en clientes leales, especialmente dados sus ingredientes adictivos. Sin embargo, Candler pronto se dio cuenta de que comercializar Coca-Cola como medicina era un error. En lugar de dirigirse solo a enfermos, decidió promocionarla para todos, posicionándola como una bebida deliciosa y relajante. Esto tenía el beneficio adicional de distanciar a Coca-Cola de la industria de los medicamentos patentados, que pronto estaría bajo escrutinio por sus afirmaciones de salud fraudulentas. La extensa campaña de marketing de Coca-Cola logró un éxito notable. Candler comenzó a pagar a atletas y estrellas de cine para que hicieran publicidad de la bebida. Muchas de las estrategias que utilizó Coca-Cola fueron pioneras para la época. Aunque hoy en día son comunes, eran innovadoras en ese entonces. Por ejemplo, una de las tácticas clave era el sexo vende, que consiste en utilizar la atracción sexual y la sensualidad para atraer la atención. Coca-Cola empleó esta táctica al presentar a personas atractivas en situaciones cotidianas pero seductoras, creando una conexión emocional y aspiracional entre el consumidor y la marca. Este enfoque ayudó a Coca-Cola a destacarse en un mercado competitivo y a asociar su producto con un estilo de vida deseable. La empresa siempre estuvo dispuesta a invertir en publicidad a través de nuevos medios. Sin embargo, Coca-Cola enfrentó un desafío significativo cuando dos abogados, Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, propusieron hacerse cargo del embotellamiento y distribución de la bebida. Esto significaba pasar de servir Coca-Cola en fuentes de soda a embotellarla. Aunque Candler estaba inicialmente reacio, creyendo que el modelo era demasiado costoso e improbable de tener éxito, aceptó el acuerdo después de que los abogados ofrecieran cubrir todos los costos asociados. El contrato de embotellado se acordó por $1 y, contrariamente a las expectativas de Candler, el modelo de embotellado fue un gran éxito. Sin embargo, debido a que Candler estaba tan convencido de que no funcionaría, pasó por alto detalles críticos que más tarde se convirtieron en problemas importantes para Coca-Cola. El contrato no incluía una fecha de vencimiento y no permitía ajustar el costo de producción del jarabe. Como resultado, a medida que la empresa creció y los costes de producción aumentaron, Coca-Cola no pudo trasladar esos costos a los embotelladores. Además, el contrato no tenía una fecha de finalización. Esto llevó a pérdidas financieras significativas para la empresa. En respuesta, Coca-Cola gastó millones de dólares en disputas legales tratando de renegociar el contrato y obtener una posición más favorable. Otro problema que preocupaba a Coca-Cola era la creciente percepción pública de la cocaína. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la cocaína ya no se veía como un medicamento, sino como una sustancia dañina y adictiva, lo que llevó a una presión creciente para regular su uso. En 1904, Coca-Cola comenzó a eliminar gradualmente la cocaína de su fórmula. Para 1914, con la aprobación de la Ley de Impuestos sobre Narcóticos de Harrison en Estados Unidos, la cocaína estaba estrictamente regulada y su uso disminuyó significativamente. Para 1929, la cocaína había sido completamente eliminada de la fórmula de Coca-Cola. Sin embargo, Coca-Cola quería conservar su sabor tradicional, por lo que la empresa desarrolló un proceso para descocainizar las hojas de coca, permitiendo mantener el sabor característico de la bebida sin sus efectos dañinos. Mientras tanto, Asa Candler continuaba intensificando sus esfuerzos de marketing, pero esta vez el enfoque cambió. En lugar de centrar las campañas en el logotipo, se buscaba crear una fuerte asociación emocional entre Coca-Cola y los momentos de felicidad. Al vincular Coca-Cola con momentos compartidos entre amigos, familia y situaciones alegres en general, la marca logró establecer una conexión profunda con sus consumidores. Al proporcionar la bebida no solo como una refrescante opción, sino como un símbolo de celebración y alegría, Coca-Cola no solo impulsó sus ventas, sino que también consolidó su imagen como una marca icónica. Aunque Coca-Cola disfrutaba de su éxito significativo, la compañía notó que las ventas caían durante los meses de invierno. Después de todo, Coca-Cola era vista como un ícono del verano. Así que decidieron cambiar su estrategia de marketing para enfocarse en la temporada de invierno. ¿Y qué mejor momento para alinear su marca que la Navidad? En 1931, Coca-Cola contrató al artista Haddon Sundblom para crear una imagen de Santa Claus que se ajustara a esta idea. Aunque mucha gente cree que Coca-Cola inventó al Santa Claus moderno, la figura en realidad tiene sus raíces en las tradiciones de San Nicolás, un obispo del siglo IV en Turquía y otras figuras del folclore europeo. Con esta nueva estrategia, Coca-Cola comenzó a utilizar el mismo enfoque que había funcionado en sus primeros días. La marca empezó a asociarse con camiones navideños y todo lo relacionado con la Navidad, reforzando su presencia durante la temporada y logrando otro triunfo en ventas.
Esta estrategia consolidó el ascenso de Coca-Cola como un fenómeno nacional, en gran parte gracias a su marketing eficaz. Cada año la empresa reinvertía en nuevas campañas y métodos para fortalecer la asociación de su producto con momentos y eventos especiales. Sin embargo, el verdadero impulsor de la expansión internacional de Coca-Cola no fue solo su estrategia de marketing, fue algo mucho más intrigante. Capítulo 3. El papel de Coca-Cola en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se implementó el racionamiento de azúcar. Coca-Cola solicitó una excepción, argumentando que su producto era esencial para la moral en tiempos de guerra. Sorprendentemente, el gobierno aprobó su solicitud. Esto se debió en gran parte a la significativa inversión de Coca-Cola en lobbying, financiación y promoción de estudios que afirmaban que la bebida tenía beneficios para la salud y podía mejorar la moral y los niveles de energía de los soldados. Finalmente, el gobierno nombró a un ejecutivo de Coca-Cola en la Junta de Racionamiento, lo que permitió que la empresa recibiera una excepción del racionamiento de azúcar. Mientras tanto, otras compañías tuvieron que reducir su consumo de azúcar durante la guerra. El presidente de Coca-Cola, Robert Woodruff, aprovechó esta situación haciendo una promesa. Cada soldado estadounidense recibiría una Coca-Cola por solo 5 centavos. Esta estrategia tenía como objetivo asociar Coca-Cola con el patriotismo. Coca-Cola no solo se enfocó en promover su marca entre los soldados, la empresa también llegó a un acuerdo con el gobierno para financiar el establecimiento de plantas embotelladoras en el extranjero. Afirmaban que eso aumentaría la influencia estadounidense y la moral de los soldados, pero en realidad estaba ayudando a financiar la expansión internacional de Coca-Cola. Durante la guerra, Coca-Cola instaló 64 plantas embotelladoras en todo el mundo. Gracias a estas plantas y a la accesibilidad de Coca-Cola para los soldados donde quiera que estuvieran destinados, los soldados se convirtieron en fervientes defensores de la marca, compartiendo la bebida con los habitantes locales. El sabor familiar de Coca-Cola les proporcionaba una sensación de hogar durante un tiempo tan desafiante, consolidando aún más la presencia de Coca-Cola en nuevos países. Sin embargo, sorprendentemente, la expansión internacional de Coca-Cola no se limitó al ejército estadounidense. La empresa continuó operando en Alemania nazi y adoptó su estrategia de marketing para alinearse con la ideología nazi. Alemania era el segundo mercado más grande después de Estados Unidos. En Alemania, Coca-Cola trabajó para distanciarse de sus raíces estadounidenses y promovió su producto en eventos nazis, incluyendo actos de las juventudes hitlerianas e incluso incorporando símbolos nazis en su publicidad. Esta adopción continuó hasta que en 1941, durante la guerra, las restricciones cortaron el suministro de jarabe de Coca-Cola a Alemania. Frente a esta situación, Max Cade decidió tomar un enfoque innovador. Creó una nueva bebida utilizando los ingredientes disponibles en Alemania en ese momento. Esta bebida se llamó Fanta y se convirtió en un éxito instantáneo. Después de que la guerra terminó, Coca-Cola decidió mantener la marca Fanta, que sigue siendo uno de sus productos más populares hoy en día. Los esfuerzos de Coca-Cola por mantener su marca viva durante la guerra dieron enormes frutos. Después de la guerra, la compañía experimentó un crecimiento masivo. Y para la década de 1950, Coca-Cola se había convertido en una marca verdaderamente global. En 1950, Coca-Cola se convirtió en el primer producto comercial en aparecer en la portada de la revista Time, un evento que consolidó aún más su lugar en la historia. Sin embargo, junto con el crecimiento de Coca-Cola, surgieron diversas controversias y secretos. Vamos a descubrir algunos de los aspectos más desafiantes y ocultos de su historia. Capítulo 4. Los secretos de Coca-Cola. Preocupaciones de salud sobre Coca-Cola. A lo largo de las décadas, Coca-Cola ha logrado un éxito global notable. Sin embargo, desde la década de 1980, la empresa ha enfrentado crecientes críticas debido a los posibles efectos perjudiciales de sus productos para la salud. Varios estudios científicos han vinculado el consumo de bebidas azucaradas como Coca-Cola con problemas de salud como la obesidad y la diabetes tipo 2. Por ejemplo, investigadores muestran que el consumo excesivo de bebidas azucaradas en los niños puede aumentar significativamente el riesgo de sobrepeso. Además, algunos estudios sugieren que la exposición temprana a altos niveles de azúcar puede llevar a hábitos alimenticios poco saludables que persisten a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué tan perjudiciales son realmente estos efectos? Para entender esto, consultemos a la Asociación Estadounidense del Corazón, que recomienda consumir no más de 5 a 7 cucharaditas de azúcar al día. Una botella de Coca-Cola de 600 mililitros contiene aproximadamente 12,5 cucharaditas de azúcar. Solo una lata supera el límite de azúcar que nuestro cuerpo puede procesar, y una botella de 2 litros contiene 43 cucharaditas de azúcar.
lo que equivale a 1,5 vasos lleno de azúcar. Imagínate comiendo 1,5 vasos lleno de azúcar. No lo harías, ¿verdad? Es 5 veces más de lo que nuestro cuerpo puede manejar, lo que aumenta significativamente el riesgo de diabetes. En respuesta a estas críticas, la industria de las bebidas azucaradas, al igual que la industria del tabaco en el pasado, ha adoptado una estrategia para sembrar dudas sobre la validez de los estudios científicos. En lugar de abordar las preocupaciones de salud directamente, estas empresas cuestionan la metodología de los estudios y piden más investigación, lo que les permite evitar enfrentar políticas públicas adversas. También financian investigaciones para apoyar su posición mientras ignoran los estudios con resultados negativos. Este enfoque crea confusión y desinformación entre el público y los responsables políticos. Además, invierten en iniciativas de marketing como patrocinar eventos deportivos y atletas para asociar sus productos con el rendimiento atlético y la salud, tratando de crear una percepción positiva de sus productos. Las preocupaciones de salud contra Coca-Cola se volvieron tan significativas que la empresa decidió expandir su portafolio para incluir bebidas más saludables. Sin embargo, incluso con sus nuevos productos enfrentaron desafíos. Coca-Cola lanzó Dasani, una marca de agua embotellada en el Reino Unido con grandes expectativas. El caso de Dasani en Reino Unido en 2004 se convirtió en un escándalo para Coca-Cola. Dasani, comercializada como agua de manantial, resultó ser agua de grifo tratada. El proceso de purificación incluía agregar minerales para mejorar el sabor. El problema empeoró cuando se encontró bromato, un subproducto del tratamiento del agua que puede ser dañino en altas concentraciones. Esto llevó a que el producto fuera retirado del mercado británico solo semanas después de su lanzamiento. La confusión sobre el origen del agua y la preocupación por el bromato dañaron la reputación de Coca-Cola en el Reino Unido. Estas preocupaciones de salud van más allá de los problemas sanitarios y han tenido un impacto ecológico significativo, afectando a las comunidades. En Chiapas, México, el estado más pobre del país, Coca-Cola ha contribuido a la escasez de agua potable en una región ya afectada por la falta de agua. Coca-Cola ha hecho acuerdos con el gobierno mexicano para explotar agua potable en Chiapas y otros estados. Esto ha llevado a una situación crítica donde el agua que consumen los residentes está contaminada. Mientras las empresas acceden al agua de alta calidad de pozos profundos, el agua dice que a menudo están contaminados. Las empresas multinacionales, incluida Coca-Cola, también disponen de residuos industriales en estos manantiales o ríos, evitando el tratamiento de aguas residuales. En San Felipe, Chiapas, la planta embotelladora de Coca-Cola utiliza un promedio de 1,8 millones de litros de agua por día, dejando a los otros residentes sin agua en sus pozos y obligándolos a comprar agua embotellada a precios inaccesibles para muchas familias. A pesar de las solicitudes de la comunidad para un pozo profundo, el gobierno de Chiapas permanece en silencio, ya que implicaría reducir el agua disponible para Coca-Cola. En San Cristóbal, otro pueblo de Chiapas, los residentes enfrentan una crisis similar, con agua contaminada que no es apta para el consumo humano. Sin embargo, dado que Coca-Cola es más barata que el agua potable, muchos residentes se ven obligados a beberla, lo que ha llevado a una alta incidencia de diabetes en la comunidad, que es la principal causa de muerte en la zona. Las operaciones de Coca-Cola en México están respaldadas por permisos gubernamentales, incluidos los de Conagüe. La legislación mexicana favorece la explotación de recursos naturales por parte de multinacionales, en parte debido al poder político que estas empresas ejercen. Un ejemplo notable es Vicente Fox, expresidente de México y exdirector de FEMSA, la empresa mexicana responsable de las operaciones de Coca-Cola en el país. A pesar de estos numerosos problemas, el escándalo más notorio de Coca-Cola no fue ninguno de estos incidentes. El mayor escándalo para la empresa ocurrió cuando decidió cambiar su sabor original en respuesta a la competencia de Pepsi. Capítulo 5. New Coke vs Pepsi. El mayor desastre. A lo largo de la historia, Coca-Cola tuvo múltiples oportunidades de adquirir Pepsi. En 1933, Coca-Cola tuvo la oportunidad de comprar Pepsi por $50,000. Sin embargo, Coca-Cola decidió no hacer la compra, subestimando el potencial de su competidor. Esta decisión permitió que Pepsi continuara operando y eventualmente creciera en tamaño y competitividad. Con el tiempo, la rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi se volvió cada vez más intensa. Ambas empresas compitieron ferozmente por el dominio en el mercado de bebidas carbonatadas, cada una tratando de superar a la otra en
en términos de ventas y popularidad. En 1975, Pepsi lanzó una audaz campaña llamada El Desafío Pepsi. En este desafío se ofrecía 2 vasos blancos a los consumidores, quienes debían elegir entre Pepsi y Coca-Cola sin saber cuál era cuál. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes preferían el sabor de Pepsi. Pepsi utilizó esta estadística en sus campañas publicitarias para atraer a más consumidores y demostrar que su bebida tenía un sabor superior. Coca-Cola inicialmente negó la validez de estos resultados. Sin embargo, al realizar sus propias pruebas, descubrieron que efectivamente Pepsi se desempeñaba mejor en las pruebas de sabor. Esta revelación llevó a Coca-Cola a experimentar una disminución en su cuota de mercado, mientras que Pepsi comenzaba a ganar terreno. A pesar de los esfuerzos por responder con grandes campañas de marketing y promociones de precios, Coca-Cola continuó perdiendo cuota de mercado frente a Pepsi. En respuesta a la creciente popularidad de Pepsi, Coca-Cola decidió tomar una medida drástica: cambiar el sabor de su bebida. Después de realizar pruebas y experimentos, concluyeron que el nuevo sabor que desarrollaron era superior tanto en sabor al anterior de Coca-Cola como al de Pepsi. Y así, justo antes de su centenario, Coca-Cola tomó la audaz decisión de reemplazar su fórmula original con la nueva Coca-Cola. El lanzamiento de la nueva fórmula desencadenó una reacción por parte de sus fanáticos. Diariamente la empresa recibía miles de llamadas exigiendo el regreso del sabor original. Los anuncios de Coca-Cola, que antes eran elogiados, ahora eran abucheados en estadios y eventos. El cambio se convirtió en un fenómeno cultural, revelando que a pesar de las mejoras en el sabor, el éxito de Coca-Cola no se basaba únicamente en su fórmula, sino en su estatus icónico y emocional como un viejo amigo en la vida cotidiana de las personas. La controversia en torno a la nueva fórmula de Coca-Cola demostró que la marca había alcanzado un estatus cultural tan profundo que simplemente cambiar su sabor fue visto como una traición. Aunque esto fue uno de los mayores fracasos de Coca-Cola, también resultó ser una de sus mayores victorias al resaltar el papel profundo que la marca desempeñaba en la vida de sus consumidores, porque en lugar de hundir a Coca-Cola, destacó el papel que tenía en nuestras vidas. ¿Qué piensas sobre la historia de Coca-Cola? Déjanos tu comentario.